Católica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Buenos días a todos. Si tienen sus Biblias, les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en Efesios 1. Efesios 1, y vamos a leer desde el versículo 15. Efesios 1, 15. Dice así: Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Padre, oramos que tú abras nuestros ojos, que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Padre, oramos que tu palabra caiga en buena tierra esta mañana, que ablandes nuestros corazones. Señor, háblanos esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Cuando me ponía a preparar esta prédica, me puse a pensar que a lo largo de mi vida he tenido muchos mentores espirituales, ¿no? Personas que tenían más años de ser creyentes y que invirtieron en mi vida. Y realmente hay muchas cosas que pude aprender de ellos, ¿no? Cosas como cómo estudiar la Biblia, cosas como cómo preparar un estudio bíblico, un mensaje, cosas como consejería bíblica, incluso cómo hacer preguntas o cómo pensar. Y la verdad es que estoy muy agradecido por sus vidas, ¿no? Obviamente, toda la vida es un proceso donde continuamente estás creciendo y reconozco que falta mucho que necesito aprender, ¿no? Pero vemos nuestras vidas y podemos agradecer por esas personas que Dios ha puesto en nuestro camino, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo me ponía a pensar, es interesante cómo cuando veo sus vidas, veo muchas diferencias entre los mentores que tuve, ¿no? Algunos, o sea, como que cada persona tenía diferentes fortalezas y debilidades. Y un ejemplo específico es que tenía un mentor que me reunía con él y pasábamos horas y horas y horas estudiando la Biblia, ¿no? Y él me ayudó un montón a poder profundizar en mi entendimiento de la palabra. Pero no puedo recordar una sola vez que hayamos orado juntos. De verdad, o sea, nos reunimos horas y horas estudiando la palabra, pero no puedo recordar ni una sola vez que hayamos orado juntos. Y eso me llamó la atención, ¿no? Pero después tenía otros mentores que realmente tomaban muy en serio la oración y que cada cosa que hacían era bañada con oración y que antes de hacer cualquier cosa venían delante del Señor y lo ponían en oración y veías mucha dependencia en el Señor. Y eso también tuvo un impacto en mi vida, ¿no? Pero pensando un poco en este asunto específico de la oración, ¿cuál sería el peligro de estudiar la palabra en profundidad, pero nunca orar? Ser personas que conocen mucho la palabra, pero que nunca oran. Y cuando me ponía a pensar en esto, creo que uno de los grandes peligros es que podemos llegar a hacer de nuestra fe algo demasiado académico, ¿no? Algo que a veces nuestra fe puede llegar a ser más como una disciplina intelectual que una relación personal con un Dios real, ¿no? Y muchas veces empezamos a ver la Biblia como un libro con enigmas que tenemos que resolver y no como la palabra de Dios para mí, o de esa carta de amor, ¿no? De esa historia de alguien vivo que me ama, ¿no? Y entonces es un peligro en el que podemos caer. Y Pablo también era consciente, cuando escribe esta carta, era consciente de ese peligro, ¿no? Que podemos simplemente leer las cosas que está hablando de una forma totalmente intelectual, sin que eso realmente tenga un impacto en nuestros corazones, ¿no? Y entonces, por eso, después de haber pasado los primeros versículos, hablando de esas increíbles verdades del Evangelio, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros cuando nos salvó, cuando trajo estas bendiciones sobre nuestras vidas, en vez de ir directamente a seguir dando más verdades
sobre el Evangelio, hace algo muy interesante. ¿Qué hace? Toma una pausa y se pone a orar por las personas que iban a leer esa carta, ¿no? Y ora para que las verdades del Evangelio realmente puedan tener un impacto en su corazón, que realmente puedan quedarse en asombro ante estas verdades del Evangelio. Pablo era un hombre de oración, realmente era un hombre de mucha oración. Y lo vemos cuando yo leo las cartas de Pablo, siempre me asombra eso, cómo él era un hombre de oración, que a veces está en medio de una explicación sobre algo y se toma una pausa para orar por las personas que van a leer esa carta. ¿Y por qué Pablo hace eso? Lo hace porque Pablo se da cuenta que está en una guerra espiritual. Se da cuenta que está en una guerra espiritual y que él podría explicar muchas cosas, podría decir muchas cosas muy profundas, pero la verdad es que al menos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, al menos de que el Espíritu Santo haga un milagro y nos dé ojos espirituales para creer, Pablo podía explicar muchas cosas, iba a ser un esfuerzo sin fruto, sin resultado, ¿no? Algo que no iba a producir el efecto deseado. Entonces, por eso Pablo se tomaba esos tiempos para orar. Y entonces, en esta carta de Efesios, vemos que Pablo hace la primera oración para las personas que le van a escuchar desde el versículo 15 hasta el final del capítulo. Y hoy solo vamos a ver la primera parte de esta oración. Pero algo que es interesante cuando miramos cómo ora Pablo aquí, es que su oración se divide muy claramente en dos partes principales. Y él empieza primero con un agradecimiento y recién después de agradecer empieza a hacer una petición. Y eso es algo que creo que tenemos que tomar como un modelo para nuestras propias vidas, ¿no? Incluso antes de ir a pedir cosas de Dios, agradecer por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, primeramente vamos a ver este agradecimiento. Y está en los versículos 15 y 16. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La pregunta es, ¿qué es lo que Pablo agradece aquí? ¿Cuál era el motivo de ese agradecimiento? ¿Por qué está tan agradecido a Dios? Y lo que vemos es que él está agradecido a Dios porque cuando él mira todas las cosas que él ha estado hablando sobre el Evangelio, dice, yo estoy agradecido porque ustedes, los que están leyendo esta carta, están incluidos en esas bendiciones, ¿no? Ustedes han sido escogidos por el Padre, han sido redimidos por el Hijo, han sido sellados por el Espíritu Santo, ¿no? No es simplemente una verdad teológica abstracta, sino que ustedes han sido incluidos en esas bendiciones, ¿no? Y entonces eso es algo de mucha alegría, es un motivo para agradecer al Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabía Pablo que estas personas eran verdaderos cristianos? ¿Cómo sabía que ellos eran beneficiarios de estas bendiciones espirituales? Porque la verdad es que esas bendiciones espirituales solo se aplican a nosotros si somos verdaderos cristianos, ¿no es cierto? Y entonces es interesante que el parámetro que Pablo usa para determinar que son verdaderos cristianos no es que cuántas veces hayan ido a la iglesia, no es cuántas buenas cosas han hecho, no es si se bautizaron, no es ni siquiera si levantaron su mano en una reunión de oración o en una campaña. ¿Cuál es la evidencia que Pablo mira para saber que son verdaderos cristianos? Y lo vemos en el versículo 15, ¿no? Habla de dos cosas. Dice, su fe en el Señor Jesús y su amor para con todos los santos, ¿no? Fe y amor, creencia y práctica, dos cosas que son fundamentales, que van mano a mano y que muestran que eres un verdadero cristiano, ¿no? Y entonces, pensando en esas dos cosas, ¿qué es fe, primeramente? ¿Qué es fe? Fe es creer, fe es confiar, ¿no? Es que cuando yo pienso en por qué soy salvo, por qué Dios debería perdonarme, por qué debería dejarme entrar al cielo, por qué yo soy aceptado delante de Dios el Padre, la respuesta no es mis obras, la respuesta no es que yo soy digno de eso, que yo me lo merezco, no es nada de eso, sino simplemente el sacrificio de Cristo en la cruz a mi favor.
Esa es la única razón, ¿no? Reconocer que Él pagó en esa cruz, Él recibió la sentencia de muerte que yo merecía por mi pecado. Entonces, ¿qué es la fe? Es creer en ese sacrificio, es confiar en ese sacrificio y es apropiarme de ese sacrificio. Y decir, ese sacrificio es mi única esperanza y no tengo otra esperanza, ¿no? Cuando yo confío en eso, eso es fe, ¿no? Y esa es la muestra fundamental de que soy un cristiano. Es que estoy confiando en la obra de Cristo para salvación y no en ninguna otra cosa. Pero después Pablo habla de una segunda prueba que le hace a él saber que son verdaderos cristianos. Y es algo más externo, ¿no? Porque la fe es algo muy, muy interno, que no se puede ver. Pero después habla de una muestra externa. ¿Y qué es? Es el amor. ¿Y por qué amor? Porque la verdad es que ninguna persona naturalmente es una persona de amor. Naturalmente no amamos. Naturalmente, ¿qué hacemos? Somos egoístas, ¿no? Naturalmente solo pensamos en yo. Y les digo por experiencia, ¿no? Yo sé que soy un hombre egoísta. Eso es lo más natural, ¿no? Incluso cuando hacemos cosas buenas por otras personas, podemos estar pensando, parece bueno externamente, pero dentro de mi corazón puedo estar pensando, quiero que la gente me mire, ¿no? Quiero ganar algo como resultado de eso. Entonces, es tan engañoso el corazón y tan fuerte como ese amor no es natural. Y por eso cuando empezamos a ver un amor verdadero como el de Cristo, que no busca lo suyo propio, sino que se está autosacrificando por el bien de otros, eso es una muestra de que el Espíritu Santo está haciendo algo en esa vida. Porque eso no sucede así nomás, no es algo que sucede por la casualidad, ¿no? Y entonces Pablo ve estas dos cualidades en los Efesios, y eso le muestra que son verdaderos cristianos, y entonces agradece por ellos, ¿no? Ahora, creo que es algo para, digamos, pensando en cómo esto se relaciona en nuestras vidas, creo que hay dos cosas que tenemos que tomar de este agradecimiento, ¿no? La primera es que esto nos sirve como un parámetro para evaluar nuestras propias vidas, para evaluar, ¿realmente soy un cristiano verdadero? Y puedo mirar esas dos cualidades. ¿Tengo fe? ¿Estoy confiando en Cristo? ¿Hay amor en mi vida? Si la respuesta es sí, eso es algo que me muestra que Dios está trabajando en mi vida. Es una evidencia de que soy verdaderamente salvo, ¿no? Si la respuesta es no, es una señal de peligro. Es una advertencia, ¿no? Me muestra que mi vida está en peligro y me muestra que necesito correr a la cruz de Jesucristo. Pero hay una segunda cosa que podemos llevar de este agradecimiento de Pablo, y es que la forma que Pablo agradece es un ejemplo para nosotros, ¿no? Del tipo de actitud de agradecimiento que nosotros deberíamos tener al Señor, ¿no? Que deberíamos agradecer al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas, deberíamos agradecer por lo que hacen las vidas de otras personas. A mí me llama la atención, hay un pastor en Estados Unidos en la iglesia que nos apoya aquí, y cada vez que él ora por mí, me hace pensar en cuán poco agradecido soy. Es fascinante porque él se pone a orar y de repente empieza a agradecer por cosas que sucedieron como hace 2 o 3 años, ¿no? Y dice, Padre, te agradecemos que Andrés y Angie llegaron bien a Uruguay, te agradecemos que encontraron una casa en la cual pueden vivir, te agradecemos porque los niños encontraron una buena escuela, te agradecemos porque pudieron sacar sus documentos de residencia. Y yo estoy pensando, esas cosas pasaron hace 2 o 3 años, ¿no? Y digo, realmente seguimos agradeciendo por lo mismo. Parece medio raro seguir agradeciendo por cosas que pasaron hace tanto tiempo. Pero después me pongo a pensar, realmente es verdad, deberíamos agradecer a Dios por esas cosas, ¿no? Somos tan rápidos para olvidarnos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y digamos, son cosas pequeñas, ¿no? Si debería estar agradecido por esas cosas pequeñas, entre comillas, ¿cuánto más agradecido deberíamos estar por esas cosas grandes que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que me haya salvado.
¿Cómo debería estar agradecido por eso? El hecho de que Él me perdonó mis pecados, el hecho de que me hizo su hijo cuando yo merecía estar en el infierno. Son cosas impresionantes, cosas que deberíamos agradecer. Y no solo agradecer por nosotros, sino agradecer por eso en la vida de otras personas, ¿no? Es decir, yo veo esa gracia de Dios en la vida de mis hermanos. Y yo veo yo veo que Dios ha puesto personas en mi camino que me ayudan en mi fe, ¿no? Y que me ha dado una familia espiritual. Son cosas que realmente tenemos que agradecer, que no dejemos de agradecer a Dios por esas cosas que Él hace en nuestras vidas, que hizo y que sigue haciendo, ¿no? Vemos ese agradecimiento en la vida de Pablo, y eso es tan importante en la vida de un cristiano, porque cuando agradecemos a Dios, eso da honra y gloria a Dios. Y como hemos ido viendo en esta carta, todo lo que somos, todo lo que tenemos es gracias a Dios, todo lo que tenemos y somos es para alabanza de su gloria, ¿no? Y cuando yo agradezco a Dios, es una manera que yo estoy glorificando a Dios por lo que Él ha hecho, ¿no? Entonces, así como Pablo tenía ese corazón de agradecimiento, es algo que nosotros también tenemos que cultivar en nuestros corazones. Entonces, esa es la primera parte de estos versículos. Y después de dar un agradecimiento, Pablo pasa a la segunda parte de su oración, que es una petición. Y vemos esto en el versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pregunta, ¿qué es la esencia de lo que Pablo está orando aquí? ¿Qué está pidiendo? Básicamente está pidiendo que las personas que van a leer esta carta puedan conocer más a Dios. Que puedan conocer más a Dios. Bastante simple, ¿no? Ahora, lo que es interesante es a quién está escribiendo Pablo. No está escribiendo a personas que no conocen a Dios, no está, hablando o orando por inconversos, no está hablando por gente pagana, por gente que no sabe nada del Evangelio, está orando por cristianos. Acaba de decir que son salvos, ¿no? Y ahora está orando que gente que ya conoce a Dios le conozca aún más. Interesante, ¿no es cierto? ¿Y por qué hace eso? Porque la verdad es que eso es lo que más necesitamos en nuestra vida, es nuestra mayor y principal necesidad. No sé si alguna vez te ha pasado que hay ciertas verdades en la Biblia que tal vez tú conoces muy bien, ¿no? Las has escuchado desde que eras niño, lo sabes de memoria, pero esas verdades no afectan tu vida en nada. No sé si les ha pasado, que sabes que la Biblia dice eso, pero la verdad es que como que no produce ningún efecto, no te conmueve, no te parece real, como que no hace ningún efecto en tu corazón, en tus afectos, en tus emociones, en nada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, escuchas del sacrificio de Cristo y en el fondo de tu corazón dices, si realmente creyera eso, debería hacer algo en mi corazón, o sea, debería dejarme en asombro, debería quebrantarme, pensar que el Hijo de Dios dio su vida por mí. Debería quebrantarme, pero la verdad es que no pasa nada, o sea, no siento nada, estoy como adormecido, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la vida eterna. Tú sabes que al hablar de una vida que es para siempre, que es mejor que la vida en esta tierra, debería darte una paz en tu vida, ¿no? Debería darte una paz sobre no tener miedo a la muerte. Pero la verdad es que cuando piensas en la muerte, estás aterrado, ¿no? Y en otras cosas, ¿no? Sabes que Dios, que la Biblia dice que Dios es un buen padre que cuida de sus hijos, y dice, si yo realmente creyera eso, debería dejarme, como que darme una tranquilidad. Pero la verdad es que no sientes eso, no puedes ni siquiera dormir en la noche porque estás preocupado pensando qué voy a comer, qué voy a tomar, de qué voy a vestir, ¿no? Y también sabes que la Biblia habla de que Dios perdona pecados por medio de Jesucristo.
pero tú no sientes perdón, sigues sintiendo culpa. Porque cosas que pasaron hace años, tú ya pediste perdón, pero sientes que Dios no te ha perdonado, sigues llevando esa culpa y no puedes soltarte de eso, ¿no? Y sabes que la Biblia dice que Dios satisface, que si tienes a Cristo, el que tiene a Cristo nunca más volverá a tener sed, pero tú te sientes insatisfecho con la vida. Pasa a veces, ¿no? Las verdades teológicas están en tu mente, las sabes, las conoces, pero no están afectando tus emociones, no están afectando tu forma de vivir, no afectan tus acciones, no afectan nada, ¿no? Y no parecen reales. Y eso es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo traigo, no soy millonario, pero si fuera, y si traigo un maletín con $1 millón y te digo esto es para ti, te lo regalo, estoy seguro que eso cambiaría tus emociones, afectaría tus emociones en alguna forma. Tú saldrías de acá diferente de cómo entraste, ¿no es cierto? Pero es fascinante que cuando escucho estas verdades de Efesios 1, que son 10,000 veces mejor que ese maletín de $1 millón, no hace nada en mi corazón, ¿no? Y de hecho tal vez preferiría salir de aquí con el maletín que con esas promesas. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede eso? ¿No? La teoría está, pero no me cambia. Y la verdad, la razón por la que pasa eso es porque hay algo que no estoy viendo. Hay algo que no estoy creyendo. Esa es la razón. Hay algo que no veo. Hay algo que no creo. Y eso nos muestra también que hay una gran diferencia entre saber que la Biblia dice algo y realmente creerlo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por eso, justamente por eso, es que Pablo oraba. Y justamente por eso que nosotros tenemos que orar. Como dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O como dice el versículo 18, necesitamos que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Tenemos que orar, que Dios nos ayude a ver lo que no vemos. Tenemos que pedir que Dios nos ayude a creer lo que no creemos. Necesitamos un milagro. Es la verdad, necesitamos un milagro. Que Dios nos ayude a realmente ver esas cosas como reales y no solo como una teoría en la Biblia. Y el único que puede hacer ese milagro de hacernos ver y creer es Dios. Y por eso necesitamos empezar a orar, ¿no? Esa palabra conocer es bien interesante en el versículo 17. Es epignosco. Y esa palabra es muy importante, ¿no? Porque nos habla de un conocimiento que no es solo superficial, no es un conocimiento casual, no es un conocimiento donde simplemente entiendes la lógica de un pasaje y sabes, bueno, esta es la estructura y entiendes lo que está diciendo. No es simplemente tener tu mente repleta de información y de conocimientos bíblicos, ¿no? Cualquier persona puede conocer la Biblia de esa forma. Incluso los demonios entienden la Biblia de esa forma lógica, ¿no? Lo que está hablando aquí es que yo pueda tener un conocimiento pleno, un conocimiento profundo, un conocimiento personal, ¿no? Esa palabra es de conocimiento, es el tipo de conocimiento que uno adquiere cuando tiene contacto personal con algo, ¿no? Cuando experimenta algo de primera mano y eso le deja convencido de que es real. A veces, por ejemplo, todos nosotros hemos escuchado de personas famosas, ¿no? Y conocemos algo acerca de esas personas famosas, pero nuestro conocimiento no es un conocimiento de primera mano, ¿no? Es un conocimiento que alguien te contó y quién sabe si es verdad. Además que la persona famosa tiene una imagen pública y tal vez esa imagen no es la misma que tiene en la casa, ¿no? Tu conocimiento de esa figura pública es muy diferente a el conocimiento que tiene su esposa, que lo ve día y noche, que sabe cómo se despierta, sabe su humor, sabe cómo se comporta cuando nadie está mirando.
Y el tipo de conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de Él no es el conocimiento de una figura pública, que yo escuché algo de Él y sé algo, pero no lo conozco. El conocimiento acá es ese conocimiento de primera mano, donde yo puedo decir, lo conozco porque he tenido un encuentro personal con Él. Y entonces lo que Pablo está orando aquí, al fin de cuentas, es justamente eso, que podamos tener un encuentro personal con Dios, ¿no? Que podamos ver su gloria, que podamos disfrutar su gloria, que podamos saborear su presencia, ¿no? Que ese conocimiento sea el conocimiento de intimidad, que pueda quedarme en asombro ante Él, ¿no? Quiero preguntarte, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría tu vida si te dieras cuenta, realmente creyeras, no solo teóricamente, pero realmente creías lo mucho que Dios te ama? ¿Cómo cambiaría eso tu vida? ¿Cómo cambiaría tu vida realmente creer en que tu esperanza eterna es para siempre y que es mejor que cualquier cosa en esta vida? No solo teóricamente, pero realmente creer eso. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría tu vida saber que tienes un buen padre que te ama, que conoce tus necesidades, conoce lo que estás viviendo y se preocupa por ti? ¿Cómo cambiaría tu vida si realmente creyeras que tus pecados fueron perdonados? Por medio de Cristo, tus pecados han sido olvidados, han sido lanzados al fondo del mar. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría tu vida si realmente creyeras que Dios es suficiente? Que si lo tienes a Él, puedes estar satisfecho, aun si no tienes nada más. Creo que cambiaría mucho nuestras vidas cuando realmente creemos. Y sin embargo, este tipo de conocimiento no es algo que vamos a conocer así nomás. No es algo que experimentas solo llenando tu mente de datos teológicos. El conocimiento es importante, es necesario. No hay nada malo con conocer mucho de la Biblia. No estoy diciendo que eso no es importante. Lo que estoy diciendo es que tiene que ir más que solo eso. Tiene que ir más allá que simplemente datos y hechos sobre la Biblia, ¿no? Tiene que ir a un conocimiento pleno, al corazón, a realmente creer esas verdades, creer que son verdad y que tenemos plena certidumbre de esas cosas, ¿no? Y la única forma que vamos a llegar a tener ese tipo de conocimiento es el día que empecemos a ponernos de rodillas delante del Señor y orar que Él nos dé esos ojos para ver, ¿no? Por eso necesitamos orar, ¿no? Así como Pablo oraba, tú necesitas orar, yo necesito orar, ¿no? Necesitas orar por ti, necesitas orar por las personas a tu alrededor. Y necesitamos orar con no solo pedir una vez, pero realmente buscar esto en serio. Como decía Jesús, necesitamos buscar, ¿no? Pedir hasta que se nos dé, necesitamos buscar hasta hallar, necesitamos tocar esa puerta hasta que sea abierta, ¿no? Realmente buscar con una santa persistencia, porque al final del día, estos son el tipo de oraciones que Dios quiere responder, ¿no? Hay tantas promesas en la Biblia donde dice, si ustedes piden, yo les voy a dar. Este es el tipo de oración que tú puedes pedir y saber que Dios te la va a dar, porque Él dice que te la quiere dar. Pero no te la va a dar si no estás buscando y si no estás orando, ¿no? Y por eso necesitamos realmente ponernos de rodillas y empezar a orar por estas cosas, ¿no? Porque al final del día, lo que hace que una persona sea espiritualmente madura no es simplemente la cantidad de datos teológicos que tiene en la mente, sino el tiempo que ha pasado de rodillas delante del Señor, pidiendo que esas verdades realmente penetren su corazón. Voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojos, quedarnos un momento en silencio y orar personalmente al Señor. Si hay algo que necesitas pedir, orar, si necesitas arrepentirte, que pasemos un momento en silencio.
Padre, tu amor por nosotros es más grande de lo que se puede entender humanamente. Señor, tu gracia es tan grande, Señor. El Evangelio es tan precioso. Tu presencia satisface de verdad, Señor. Y sin embargo, Señor, a veces no podemos ver, no creemos. Oramos que tú nos des ojos para ver, que tú nos ayudes a realmente creer tu palabra, Señor. Oramos que hagas ese milagro en nuestras vidas, Señor, y que realmente podamos buscarte día a día, Señor. No solo saber acerca de ti, sino realmente conocerte íntimamente. Padre, oramos que tú hagas este milagro en nuestras vidas, que nos enamores más de ti, Señor, y que nos muestres la grandeza de tu amor por nosotros. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.